Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a otro live de Victus Nutrición. Vamos a esperar que se empiece a conectar nuestro público. Buenas tardes, buenas tardes. Voy a dar un chance para saludar, voy a dar un chance para saludar. Muy buenas tardes, un caluroso saludo desde acá de la ciudad de Miami. Hoy no tan soleada, mucho más bien estamos en lluvia, 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 pero igualmente una ciudad súper calurosa para, para todo el público presente, ¿sí? Vamos a esperar que se conecte nuestra audiencia, vamos a esperar a nuestro invitado. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, bienvenidos a nuestro live, cortesía de Megalabs y su división nutricional Victus Nutrición. Es un agrado para mí, David Briceño, gerente de producto de Glutapac R, tenerlos a todos aquí conectados en este nuevo live, donde vamos a tocar temas de gran relevancia e importancia en la educación continua y también a nuestro público consumidor o paciente. Saludos. Estamos esperando porque nuestro invitado se conecte, el doctor Gabriel Vinderola. Saludos a todos, buenas tardes. Yo acá desde Miami, Gabriel se está conectando desde la hermosísima ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando que se conecte, ya le dimos a aceptar. Estamos esperando que Gabriel se conecte. Esperando que Gabriel se conecte. Creo que tenemos problemas de conexión con Gabriel. Vamos a esperar un momento. Por lo menos aquí en Miami está lloviendo bastante. Vamos a ver qué está pasando allá en Buenos Aires. Nos están escribiendo desde Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí vuelvo a invitar a Gabriel. Oye, sí, aquí pudimos. Hola Gabriel, ¿cómo David, estás? ¿cómo te va? ¿Todo bien? No te estamos escuchando, Gabriel. Falta sonido. Eh, yo te escucho. ¿Ahora? No, no te estamos escuchando, Gabriel. A ver qué puede ser. Mm, déjame ver. Tenemos unos Déjame ver. problemas técnicos. Ya vamos a ver, vamos a ver. ¿Nos estás escuchando, Gabriel? Vamos aquí Yo te escucho. a Yo te ver a escucho. la parte técnica, a ver qué está sucediendo. Creo que es un tema de... Ya, Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. No, nosotros no te estamos escuchando a ti. Ah, ¿qué podrá ser? Mm, dicen que sí, sí, no, dicen que nos escuchan. Ahí ¿Sí se leí en los escucha? comentarios. Ah, ok. Ya, Sí, voy se a escucha chequear. Debe perfecto, ser el dicen. micrófono. Bueno, Dice, dice que los escuchamos a ahora los sí te dos. escucho, Gabriel. Ahí Buenísimo. estamos. Buenas tardes. Perfecto. No, buenísimo. ¿Cómo estás? De verdad que un placer tenerte por acá nuevamente. Es un orgullo. Esta es tu casa y definitivamente las distancias se acortan con este tema virtual o este tema de Instagram. De verdad que bienvenido. Y Un como le estaba gusto. comentando a la gente, yo estoy aquí desde Miami, pero Miami parece ciudad torrencial de lluvia. Y tú desde Buenos Aires, que me encanta. Yo estoy en Santa Fe, en realidad son 500 kilómetros más arriba de Buenos Aires, ¡Wow! y también hay una lluvia torrencial acá. Ok, Estamos con una lluvia torrencial. dale, Así que buenísimo. bien. Buenísimo, Gabriel.
Bueno, nada, le comenté a la gente que este espacio es cortesía de Megalabs y la división nutricional de Victus Nutrición. Y siempre tocamos aquí temas de interés, temas de educación continua para el profesional de la salud. En este caso quiero que toquemos mucho el tema al paciente o al consumidor también, que es muy importante como que conozca mucho más de lo que vamos a hablar en este momento. Y el tema que vamos a tocar es microbiota y probióticos, conociendo a los microbios que favorecen nuestra salud. De verdad que el tema va a ser súper apasionante, va a ser súper movido. Y antes, Gabriel, que quiero presentarte porque definitivamente creo que vale la pena presentarte. Y aquí me voy a tomar el tiempo porque es un resumen bien completo y mucha gente ya y yo creo que vale la pena que te conozcan. Gabriel Vinderola, doctor en Química, 2002 de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Investigador principal del CONICET en la INLINE, profesor asociado en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Litoral. Trabaja del 95 en bacterias lácticas, probióticos, alimentos fermentados y microbiota. Ha realizado estadías de investigación en Brasil, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania y Finlandia. Desde el 2020 es miembro del cuerpo de directores de la International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics, ISAP, aquí en Estados Unidos, ¿verdad, no? Y, Es una asociación, sí, internacional. Somos 13 miembros, hay gente de Estados Unidos, pero también hay de Finlandia, Bélgica, Polonia, Australia, Argentina y Irlanda. wow. Así que es. Pero sí, la sede administrativa está en Estados Unidos. Sí. Ok, sí, porque yo lo vi una vez en una página web. Has publicado más de 120 artículos científicos y capítulos de libros de temas de su especialidad, de tu especialidad. Es editor del libro Lactic Acid Bacteria and Microbiological and Functional Aspect, quinta edición 2019, CRC Press. Bueno, Ahí estamos trabajando en la sexta edición. Ahora para fin de mes tenemos que entregar los capítulos, así que para el año que viene va a estar saliendo la sexta. excelente, porque entonces vamos a tener actualización sobre este importante tema. Excelente, Gabriel. Bueno, Gabriel, yo para darle entrada un poquito al tema y para darle como que sabor al live y a lo que vamos a tocar, mucho se viene hablando sobre los probióticos, microbiota, y lo que voy a poner aquí en contexto es el tamaño del mercado de probióticos a nivel global. Estamos hablando que es un mercado de 2.2 billones de dólares que viene creciendo de una manera exponencial, muy atrás sobre el tema del COVID y pospandemia. A partir del COVID se hacen más estudios, hay más conciencia sobre la salud general y donde ya, como les estoy comentando, es un mercado de 2.2 billones de dólares. Latinoamérica es el 23% de esos 2.2 billones de dólares, unos 500 millones de dólares, donde Brasil es el primer mercado, le sigue Sí. México. Por sorpresa, para muchos acá conectados, va a ser Ecuador, es el tercer mercado. Cuarto mercado, Centroamérica, y el quinto mercado, Colombia. Así que Sí. tenemos una variedad de público aquí presente de estos mercados, de estos países, que va a ser el live muy interactivo. Y voy con mi primera pregunta. Y esta va a ser muy general. Esta la conoces tú de la A a la Z. ¿Qué son los probióticos y por qué llamamos que una bacteria puede ser benéfica? Bien. Probablemente la mayoría de las bacterias que están dando vuelta en el planeta sean benéficas, por algo están. Hay proporcionalmente las que son malas, las que nos infectan, son muy pocas, pero han tenido mucha prensa, son muy conocidas porque cuando aparecen e interrumpen dan infecciones, pueden dar muerte, pero la gran mayoría de los microorganismos son necesarios. Y en particular hay un subgrupo que denominamos probióticos. ¿Por qué? Porque los conocemos con nombre y apellido. Sabemos que se llaman, por ejemplo, Lactobacillus reuteri, DSM, lo que sea, que han sido estudiados en el contexto de un estudio clínico, es decir, se sabe que cuando son administrados en cantidades adecuadas, pueden ser en población sana, como una forma de prevenir,
pero también en alguna población que tenga alguna patología, como una forma de hacer un abordaje terapéutico, van a cumplir un efecto benéfico. Entonces, a ese grupo de microorganismos se le llaman probióticos. Hay una definición oficial que enunció la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, ya tiene más de 20 años, que dicen que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico. Entonces, esta definición, que es muy sencilla y ha demostrado robustez porque en 20 años no se cambió, es una definición que se mantiene vigente, tiene tres aspectos claves. Primero, saber de qué estamos hablando, de qué microorganismos, y en microbiología, cuando hablamos de un microorganismo, le ponemos nombre, apellido y una denominación en particular que conocemos como la cepa, que es, generalmente las personas lo ven como una combinación de letras y números, o letras o números, que nos identifican, por ejemplo, un determinado cultivo dentro de la especie Lactobacillus reuteri, o un determinado cultivo dentro de Bifidobacterium longum, es decir, un cultivo en particular. Está esta cuestión de que tienen que estar vivos, cuando se ingieren vivos. Está esta cuestión de las cantidades adecuadas. Esto quiere decir una determinada cantidad de lo que las personas ven como CFU o UFC, es la forma en que se mide un microorganismo, y un tiempo, lo tengo que consumir. ¿Cuándo nosotros podemos decir que cuántas unidades formadoras de colonia nosotros podríamos necesitar de esa bacteria benéfica? Mira, es muy variable porque cada microorganismo tiene una determinada dosis en la que fue estudiada para un efecto benéfico. Pero si uno tuviera que decir, mira, están en el rango de 1 billón, 10 billones, 50 billones, cuando uno ve esa característica, pero tampoco uno puede ni generalizar, sino que tiene que ir a ver al estudio clínico, donde se le estudió qué cantidad se utilizó. Y no significa que más sea mejor, porque muchas veces nos tentamos a decir, che, este producto tiene 60 billones, y este tiene 40, y este tiene... No necesariamente, tenemos esa ilusión de confianza que se le dicen, que creemos que más es mejor. La cantidad que hay que consumir es la cantidad que indica el estudio clínico, y con eso es suficiente. Entonces, una primera cuestión, si vamos a consumir un probiótico, no lo hagamos por la cantidad, no nos dejemos tentar por el canto de las sirenas de que creemos que más es mejor, o de que más cepas es mejor. Por ahí uno ve un producto que tiene 10 cepas y ve otro que tiene una. Es súper importante. Sí, y uno tiende a pensar que el que tiene 10 va a ser mejor que el que tiene una. Y la evidencia científica no dice eso. Es más, hay un review muy interesante que muestra que los estudios, que las cepas que mayor cantidad de estudios tienen, son cepas individuales o combinadas de a dos. Cuando tienen 6, 7, 8, 10 cepas, esos productos generalmente no tienen estudios, no tienen estudio clínico. Entonces, los productos más estudiados, lo que mayor evidencia, son los que tienen 1, 2, 3 bacterias como mucho. Entonces, dos cosas. No quiere decir que más cepas es mejor, y no quiere decir que más CFU es mejor. Uno tiene que saber cuál es la evidencia científica. Cada microorganismo va a tener su evidencia. Y nombramos bacterias. Además de bacterias, hay levaduras también. Los dos grupos grandes microbianos son las bacterias. Dentro de las bacterias son los lactobacilos, los que mayor cantidad de estudios tienen. Después las bifidobacterias, y después otras que se llaman bacillus. Y dentro de las levaduras, Saccharomyces. Más o menos estos 4 grupos microbianos son los que más se utilizaron como probióticos. Otra vez, los que más evidencia tienen son los lactobacilos. Que hay una cuestión importante que yo creo que hay que saber. En el año 2020, los microbiólogos, un grupo de microbiólogos que estudia taxonomía, propusieron una reclasificación de los lactobacilos. Hasta esa altura, el género Lactobacillus tenía más o menos unas 260 especies, vieron que había mucha diversidad y los reagruparon en distintos géneros. ¿Y qué sucedió? Que muchos lactobacilos cambiaron de nombre. Entonces, yo no me tengo que sorprender
si, por ejemplo, antes encontraba que se llamaba Lactobacillus reuteri y ahora se llama Limosi Lactobacillus reuteri. Podemos darnos que vemos y decimos, che, esto es nuevo. No, es el mismo que fue reclasificado. Entonces, estemos atentos que vamos a empezar a ver los nombres nuevos. Algunos mantuvieron el nombre. Lactobacillus acidophilus se sigue llamando Lactobacillus acidophilus. Pero Lactobacillus plantarum cambió, Lactobacillus reuteri cambió. Entonces, estemos atentos de que se van a venir en los envases nuevos nombres. Excelente, Gabriel, buenísimo. Mira, Gabriel, quisiera atar la primera pregunta sobre el mercado y ahora que hablamos y empezamos a meter a la gente en el contexto de lo que es un probiótico, una bacteria benéfica, y por qué ha explotado ese mundo de los probióticos. Hay más conciencia, más preguntas, sirven para esto otro, salud femenina, salud de inmunidad. Si tú ves aquí el mercado de Estados Unidos, es una locura. Un anaquel te puede clasificar los probióticos de acuerdo a cierta condición. Entonces, ¿a qué crees o cuál fue el cambio mayor en ahora tomamos conciencia sobre estas bacterias benéficas? Yo creo que vos lo nombraste al comienzo de la charla y que fue la pandemia de coronavirus, que primero nos tuvo encerrado bastante en casa, escuchando mucho más de la inmunidad, escuchando mucho más del intestino, escuchando que el intestino es el cuartel general de nuestro sistema inmunológico, escuchando que si el intestino está bien, está preparado, está funcionando bien, nuestros sistemas de defensas están bien, sabiendo que yo influenciando el intestino puedo tener un efecto sistémico, por ejemplo en la piel, vamos a hablar después, puedo tener un efecto a nivel mental, porque el intestino y el cerebro están conectados. Entonces yo creo que la pandemia un poco nos dirigió la atención al intestino y los probióticos, bueno, por supuesto que hay probióticos vaginales, ¿no? Pero la gran mayoría de los probióticos son de consumo oral, llegan al intestino y ahí van a poder tratar de arreglar un par de cosas que a veces no funcionan y mejorar cuestiones locales, gastrointestinales, diarreas, constipación, hinchazón abdominal, pero también cuestiones más sistémicas, como puede ser para el síndrome metabólico, una dermatitis atópica y estas cuestiones mentales. Entonces yo creo que el gran cambio fue la pandemia, que nos llevó nuestra atención al intestino, a la inmunidad y a saber que estamos constituidos de microorganismos y que los probióticos pueden venir a contribuir con esa microbiota saludable que uno espera tener para tener una buena inmunidad. Y excelente que me das ahora la apertura para la próxima pregunta que tiene que ver con qué es microbiota. Antiguamente la llamábamos flora intestinal, pero yo a veces digo, tú realmente sabes qué es la flora intestinal. Y a veces, y en este momento, yo siento que mucha gente descuidaba la importancia del intestino y siempre asociaba un problema en la parte abdominal a que era el estómago. Me duele el estómago, sí, me duele la barriga, pero realmente no es el estómago, no es la barriga, es el intestino. ¿Qué es la microbiota intestinal? Exactamente, sí, el intestino fue un poco un órgano del que se hablaba poco, un poco tabú, porque bueno, es la parte final donde está lo que no necesitamos y está esto que decíamos la flora intestinal, que bueno, sabíamos que eran algunas bacterias que teníamos ahí, que nos ayudaban a digerir, pero no mucho más que eso. Y esa palabra flora intestinal es solo la punta del iceberg, porque debajo de esa palabra viene todo un mundo microbiano. Tenemos microorganismos no solo en el intestino, tenemos en la piel, hay en el tracto reproductor femenino, en el árbol respiratorio. Entonces, la palabra que vino a reemplazar a la flora intestinal es microbiota, con una cobertura total. Estamos cubiertos por fuera y estamos tapizados por dentro, nuestro tubo digestivo, por microorganismos. Entonces, microbiota intestinal es la que está sobre todo en la parte final, en la parte distal, en el colon,
porque ahí está la mayor concentración de microorganismos de nuestro cuerpo. Entonces, microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Virus, bacterias, levaduras, hongos, arqueas, algún que otro parásito, es normal tenerlos en una cantidad que no sé si es alta o baja, es la cantidad que tiene que estar, Demodex en la piel, es decir, tenemos microorganismos, estamos embebidos en microorganismos y está bien que esto suceda. Y esos microorganismos en la microbiota afectan de manera positiva o impactan de manera positiva nuestra salud. Y también la parte inversa, o sea, la pueden afectar de manera negativa. Sí. Eso es importante como que el público se lleve ese mensaje. Sí, la microbiota está en íntimo contacto con el sistema inmunológico. Nosotros en el intestino tenemos la mayor concentración y diversidad de microorganismos de nuestro cuerpo y la mayor concentración de células inmunológicas. No es casual, no es por azar que en un mismo lugar yo tenga estos dos grandes ejércitos. Yo tengo el ejército microbiano y el ejército inmunológico. Están en un permanente diálogo. La microbiota está entrenando al sistema inmunológico, está indicándole qué hacer, está indicándole que controle la inflamación, que desarrolle la tolerancia oral para tolerar los alimentos, que no desencadene una respuesta inmunológica si no es necesario. Eso es si la microbiota funciona bien, si yo tengo diversidad y abundancia de especies. Tenemos más de 500, 600, 700 especies que tienen que estar en gran concentración. Cuando esa microbiota se pierde, se va disminuyendo en diversidad y abundancia por cantidad de factores. Por supuesto, la alimentación, una alimentación pobre en fibras, es una alimentación que no le va bien a la microbiota. La microbiota necesita la fibra de los alimentos, necesita la parte que nosotros no digerimos, se encargan ellos. Entonces, una alimentación, en Argentina, por ejemplo, el 90% de las personas tienen un déficit de fibra. Entonces, uno puede pensar que tenemos una microbiota amenazada, una microbiota que está en riesgo. No solo la inadecuada alimentación, el consumo excesivo, la autoindicación de todo tipo de medicamentos, antibióticos en primer lugar, que sabemos que son muy necesarios en ciertas condiciones, pero que tienen efectos colaterales para la microbiota, nos van a dar una diarrea, una disbiosis, los antiácidos, que también muchas personas se los autoadministran y por tiempos prolongados, porque bueno, me parece que esto me va a caer mal, por las dudas, no quiero tener problemas, y le dan con antiácidos, y después personas que también lamentablemente tienen que estar durante mucho tiempo con una medicación psiquiátrica, antidepresivos, todo eso también afectan a la microbiota de alguna forma. Entonces, el hecho de no entrenar, el entrenamiento, el músculo también es un órgano que produce moléculas miocinas que también estimulan a la microbiota, y el descanso correcto. Nuestra microbiota también tiene sus ciclos circadianos. Y uno sabe que un poco somos el producto de comernos también, entrenar no tanto, descansar mal, estar estresados. Entonces, toda esa conjunción, automedicarnos, toda esa conjunción hace que la microbiota esté en peligro y podamos tener una inflamación crónica ahí de bajo grado, que en algún momento la inflamación crónica se va a manifestar. Y se puede manifestar en su forma más disímiles: un síndrome metabólico, una diabetes, obesidad, enfermedades neurodegenerativas, algún cáncer de colon, dermatitis atópica, eczema, alguna alergia. Es decir, ¿por qué? Porque se descontroló el sistema inmunológico. La microbiota y el sistema inmunológico van de la mano. Si a uno le va bien, al otro le va bien. Definitivamente, Gabriel, y por eso es que quería como que tocáramos este tema, porque siempre se dejó de lado, nadie habla de este tema, nadie habla de lo que es microbiota, probióticos, bacterias, ese desbalance del sistema inmune. Y ahorita vamos a tocar un tema súper interesante que lo quiero dejar casi de último, que está muy nuevo, pero justamente, y te voy a dar un caso muy personal, uno abusa con los antiácidos, inhibidores de bomba de protón, no quiero sentir acidez, me siento mal,
y he leído algunos estudios que dicen que la diversidad microbiana la puedes perder por el uso de este tipo de productos y que para Sí, recuperarla puede durar hasta un año de volver a recuperar esa flora o esa microbiota intestinal. Imagínense el impacto que le estamos haciendo a nuestra microbiota. Y otro tema que es súper interesante, el consumo excesivo de alcohol. Ahí también. está. Sí. De manera, estamos matando a ese poco de bacterias que están ahí con el alcohol y no estamos teniendo esa diversidad que necesitamos en el intestino. Entonces, definitivamente, Gabriel, y eso es un poquito el trasfondo o lo que queríamos hablar en este live de hoy y que definitivamente lo hemos hablado. Gabriel, te quería preguntar sobre otros tipos de condiciones que podrían ayudarnos o trastornos asociados que el probiótico puede ayudar. Y el otro día me causó gracia, fui al médico precisamente, a un gastroenterólogo, y me dijo que si yo tenía estrés, que si yo estaba estresado, porque podía ser el inicio de un síndrome de intestino irritable. ¿Hay estudios que nos indiquen que los probióticos pueden ayudar en síndrome de intestino irritable? Que es una pregunta muy común en este tipo de foros. Sí. Hay diversidad de estudios, hay algunos microorganismos que tienen más o menos evidencia. Muchas veces con el microorganismo solo no alcanza, hay que agregar algún, por ejemplo, algún acompañante como puede ser la glutamina, que ayuda a reparar el enterocito, que es la célula barrera. Muchas veces la combinación de un lactobacillus con glutamina, por ejemplo, ayuda. Y sí, no solo de probióticos, sino el concepto de posbióticos, de microorganismos no viables también, hay evidencia y ya hay algunos productos. Sí, y el intestino irritable, justamente acaba de salir, a la gente que le interese, la guía actualizada de la Organización Mundial de Gastroenterología. Si la gente coloca World Gastroenterology Association, está la guía actualizada de probióticos y prebióticos, y ahí está para toda la cantidad de condiciones gastrointestinales, y entre las que se incluye intestino irritable, donde los probióticos pueden tener realmente un rol en aliviar esta condición. Y acá uno dice, bueno, ¿durante cuánto tiempo tengo que consumir un probiótico? Y yo siempre le digo, está donde termina la evidencia, empieza la experiencia, la práctica clínica, la experiencia del profesional de la salud. ¿Por qué? Porque el estudio clínico se hace durante un tiempo determinado. Es decir, personas con intestino irritable que consumieron este probiótico mezclado o no con glutamina durante 4 meses mejoraron el intestino irritable. Ah, ok, ¿qué pasa al mes 5? Mirá, el estudio clínico ya no te lo dice, el estudio clínico se hace en un tiempo determinado porque así son los estudios clínicos. Pero si uno sigue teniendo esa condición y ve que con el probiótico lo alivia y lo mejora, no hay nada de malo en seguir consumiendo estos microorganismos, porque primero son seguros, no tienen efectos colaterales. Entonces eso es una condición muy importante a tener en cuenta, no son medicamentos. Yo no voy a esperar ni van a causar ningún efecto colateral. Entonces, si a mí el estudio clínico me dice que el intestino irritable se alivió con 3 o 4 meses de probiótico, pero yo estoy en el quinto 6 meses y me sigue funcionando, no hay ningún problema en seguirlo. Es decir, me baso en la evidencia, pero tal vez no siempre voy a tener todo el tipo de evidencia para todos los periodos de administración que yo quisiera. Entonces, es esta combinación de evidencia, pero también de la práctica, de lo que me resulta. Es decir, una persona que tal vez hace 10 años que está con intestino irritable y pasó por todas las condiciones, comienza a consumir un probiótico, le va bien y lo puede seguir consumiendo por esta cuestión de que son seguros y en su caso le resulta, y bueno, esa construcción personal, por supuesto, a partir de la evidencia científica. Es importante, Gabriel, lo que estás comentando, que los probióticos ya tienen una clasificación de seguro, eso tiene que ser otorgado, ¿verdad? Sí, eso es, primero porque pertenecen a grupos microbianos que están naturalmente presentes en el intestino. Los lactobacilos y las bifidobacterias están naturalmente presentes y están en la lista de microorganismos seguros que tiene la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La EFSA tiene una lista de qué microorganismos son seguros de consumir. Todos los que se usan para probióticos están en esa lista, son microorganismos seguros. Pero después, además, cuando se hace el estudio clínico de eficacia, la primer parte del estudio clínico de eficacia es la evaluación de la seguridad. Es decir,
un grupo pequeño de personas empieza a consumir el producto, ve que no tiene ningún problema de ningún tipo y el estudio se sigue. Pero un probiótico, parte de es inherente a un probiótico el hecho de que sean seguros, de que son seguros, y eso se demuestra en el estudio clínico de eficacia que avala su utilización. Excelente, Gabriel. Bueno, mira, aquí voy a traer un tema que es súper interesante y que lo he venido leyendo y que creo que aquí a mucha gente le va a encantar. Voy a hablar sobre el estrés, la serotonina, los probióticos, eje intestino-cerebro. ¿Okay? Me parece que es bien interesante. La serotonina es como que ese elemento que te puede dar la felicidad. Entonces es preguntarte un poquito, ¿qué conoces, qué has visto, qué has investigado sobre eje intestino-cerebro y que ciertos probióticos están siendo investigados para ese tema de mejorar ese bienestar, esa salud, vamos a llamarlo estrés? O sea, esos probióticos para mejorar el estrés y algo que se viene hablando muchísimo últimamente. Bien, ustedes tienen un dicho que dice, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Y acá en Argentina decimos, lo que pasa en Bariloche, queda en Bariloche. Y Bariloche es un lugar de turismo. Lo que se pasa en Cancún, se queda en Cancún. Se queda en Cancún. Bueno, lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. A diferencia de Las Vegas, de Cancún, de Bariloche. El intestino está conectado con todos nuestros sistemas. Y en particular con el cerebro. Hay neuronas, enteroneuronas, células que están ancladas por un lado en el intestino, y el cuerpo de esa neurona viaja por lo que se llama el nervio vago, que es un conjunto de nervios, de neuronas, y se implanta en el cerebro. Entonces, el intestino y el cerebro están absolutamente comunicados. En una vía, en una doble vía, lo que pasa en el intestino se transmite al cerebro, y lo que pasa en el cerebro se transmite como reacciones químicas, como una cascada de reacciones químicas por dentro de la neurona, y pasa en el intestino. Entonces, las emociones, el estrés, la preocupación, el sobrecargarse de actividades termina impactando en el intestino. Todos han pasado por el estrés de rendir, y hay muchas personas que le da por constiparse y a otras por tener una diarrea, y toda esa regulación de las emociones muchas veces terminan impactando en un sistema inmunológico, decir, bueno, se estresó y su sistema inmunológico se deprimió. Pero ¿cómo es la relación entre eso? Bueno, porque ese estrés que se impacta en el cerebro se transmite al intestino, donde está nuestro sistema inmunológico. Entonces, eso es del intestino al cerebro, del cerebro al intestino. Al revés también funciona. Lo que comemos, los alimentos, se van a procesar en moléculas que van a terminar impactando en esas enteroneuronas y enviando señales. Entonces, nuestra alimentación puede tener un gran impacto en cómo nos sentimos, en nuestra sensación de bienestar, de placer, de preocupación, de estar focalizados. Y hay neurotransmisores, es decir, está la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, que van a ser, muchos son producidos por la microbiota. Más del 90% vos nombraste la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, de estar bien, pero también de que el intestino ande bien, de que el intestino se mueva. Más del 90% de la serotonina se produce en el intestino, pero esa serotonina que se produce en el intestino no es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Sin embargo, la microbiota puede actuar sobre el metabolismo del triptofano, y el triptofano es precursor de la serotonina, es decir, el triptofano se transforma en serotonina en el cerebro, y el triptofano sí cruza esa barrera hematoencefálica. Entonces, una microbiota diversa y abundante, si la alimentamos de lo que corresponde, porque si yo no le doy el combustible, no puedo esperar que se produzcan los neurotransmisores. Yo le tengo que dar el combustible que la microbiota necesita, que son los alimentos ricos en fibras. Se van a transformar a influenciar el metabolismo del triptofano, y eso se va a convertir en serotonina. Pero aparte también los probióticos pueden actuar sobre este eje intestino-cerebro. Y han tomado un nombre
particular con el cual yo no estoy tan de acuerdo, y yo te voy a contar por qué, que son los psicobióticos. Yo lo escuché esta mañana y me pareció súper interesante el término. Es, es interesante, pero porque yo creo que no está bueno empezar a nombrar a los probióticos por su función. Porque vamos a crear una familia de palabras tan grande que después va a ser difícil comunicarnos, entendernos. ¿Por qué? Porque si un probiótico es bueno para el cerebro, lo vamos a llamar psicobiótico, y si es bueno para la piel, lo vamos a llamar dermobiótico, y si es bueno para la vagina, vaginobiótico, y si es bueno para la alergia, alerbiótico. Y así no podemos parar más. Y imagínate, un lactobacilo que tiene evidencia para muchas cosas, voy a tener que ponerle un nombre dermo, vagino, aler, entero, psicobiótico. O sea, nos estamos, yo creo que con esto de querer ser novedosos en el nombre, podemos embarrar la cancha. Siguen siendo probióticos. Okay. Pero bueno, démosle a la derecha que lo llamamos psicobiótico porque nos interesa esta cuestión. Son probióticos que fueron estudiados. Primero se estudiaron muchísimo en animales. Y hay un estudio muy interesante hecho en Estados Unidos con un Lactobacillus reuteri, en un modelo de autismo. Son ratones a los cuales se les trasplantó la materia fecal de chicos con TEA, con trastorno del espectro autista. Y estos ratones desarrollaron comportamiento similar al autismo. Los ratones son animales muy sociales, que juegan, son animales muy curiosos, es decir, cuando uno les pone un objeto en la jaula, van rápidamente y ven de qué se trata. Estos ratones que no tenían microbiota en su intestino y recibieron la microbiota de chicos con TEA, con autismo, desarrollaron este tipo de comportamientos. Son ratones que quedaron más tiempo aislados, perdieron curiosidad, perdieron interés, pero cuando recibieron Lactobacillus reuteri, cuando recibieron una cepa reuteri, recobraron esa conectividad y esa conducta típica de un ratón convencional. Entonces, se está viendo que hay muchos probióticos que pueden realmente accionar sobre el eje intestino-cerebro, y esto se abre un mundo enorme para el abordaje también de las cuestiones mentales, que son cuestiones muy inhabilitantes muchas veces, que llevan muchísimos años de tratamiento y que por ahí no se terminan de solucionar con un medicamento. Entonces, esta cuestión de los psicobióticos para el estrés, probablemente para la depresión, sin hacer falsas promesas, ¿no? Pero tienen una potencialidad enorme. Es decir, no se quedan con arreglar cosas del intestino, sino que van a llegar al cerebro, van a llegar a la piel, pueden mejorar el ecosistema vaginal, hasta te diría, ahí empieza a juntarse evidencia sobre la fertilidad. Y uno dice, ¿qué tienen que ver los probióticos con la fertilidad? Y podrían tener mucho que ver, porque pensemos que el espermatozoide, antes de encontrarse con el óvulo, va a recorrer un mar microbiano. El tracto reproductor femenino está cubierto de microorganismos. Entonces, esa microbiota puede crear un entorno favorable o no para que el espermatozoide encuentre al óvulo. Entonces, se está empezando a mirar a la microbiota vaginal, a la uterina, a las trompas de falopio, y tratar de... Las microbiotas están conectadas. Si yo logro mejorar la microbiota intestinal, esa mejora se puede traducir a la microbiota del tracto reproductor femenino. Entonces, los aspectos de la fertilidad se están empezando a mirar desde la microbiota y se está empezando a mirar también desde los probióticos. Es todo muy reciente, no hay tanta evidencia como uno diría un probiótico para diarrea aguda o para cólicos infantiles, donde hay un grado de evidencia enorme, nivel de metaanálisis revisado por la red Cochrane, que la red Cochrane es el más alto nivel de evidencia científica. Entonces, para los probióticos hay mucha asimetría. Hay cepas muy bien estudiadas, con nivel de metaanálisis revisados por Cochrane, y hay otras que están como viniendo un poco más atrás, pero con un futuro promisorio. Si yo me voy 25 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en este tema, 27, ya yo empecé en el año 95, no teníamos ni siquiera el 10% del conocimiento que había ahora. Es un campo que está, como vos decías,
no solo el mercado crece, sino que está acompañado de todo un desarrollo de evidencia científica, prestándole atención al intestino y prestándole atención de que somos seres microbianos, que necesitamos a los microorganismos y que los podemos incorporar como probióticos. No, totalmente, y es lo que ha llevado a la investigación, que es en el área donde tú te desarrollas, el crecimiento, un crecimiento interanual del 10%, y donde todas las compañías, y yo creo que la conciencia y la educación del profesional de la salud está cada vez mirando este tema con mucha más profundidad y tratando de avalar y evaluar el uso de los probióticos. Gabriel, Sí, yo siempre cuento mi experiencia. Cuando nosotros empezamos con probióticos, íbamos a los congresos de ciencia y tecnología de alimentos, a los congresos de microbiología, pero era impensable que te inviten a un congreso de pediatría, a un congreso de gastroenterología, a un congreso de dermatología. Y hoy en día, la mayor cantidad de las invitaciones vienen de estos ámbitos. Hace 20 años atrás era impensable sentarse a hablar con un gastroenterólogo de un probiótico, con un pediatra, con un dermatólogo, y hoy en día con un psiquiatra, tal vez es más raro, pero en 10 años te cuento. En 10 años te cuento. No, definitivamente, y yo creo que ese camino y ese momento va a llegar. Gabriel, para ir cerrando un poquito ya el tema, por ahí me están haciendo muchas preguntas, saludos, que si va a quedar grabado, sí va a quedar grabado, lo van a poder ver en nuestra red de Victus Latam. Los invito después a que ustedes lo vean, lo compartan. Yo creo que la idea es educación. Y de alguna manera yo soy muy partidario de eso, querer más al intestino, a la microbiota y saber que tenemos microbios benéficos. Gabriel, te quería preguntar, y ya es la parte más investigativa de tu parte, investigación, que muchos estudios hablan sobre los probióticos y su impacto en la salud general. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos probióticos o donde tú has visto en qué condiciones son más efectivos o han sido más efectivos? Ya sabemos cuáles son los 4 más importantes, pero yo creo que aquí es importante llevarnos esa investigación que tú tienes, tu experiencia en el ámbito investigativo. Entonces, esa pregunta sí te la quiero dejar a ti, te la quiero hacer a ti particularmente. ¿Cuáles son las condiciones donde más hay evidencia? Probablemente, como les había nombrado antes, diarrea aguda, diarrea asociada por antibióticos, cólicos infantiles, intestino irritable. Tendría que revisar la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, pero yo creo que por ahí andan esta cuestión de... El probiótico más usado en esas condiciones, sabiendo que ya conocemos los 4 primeros, pero desde tu experiencia clínica, ¿o cuál es el más usado para ti? No, a nombre de... No sería... No sabría decirte exactamente porque depende, pero a ver, Lactobacillus rhamnosus GG, el DSM 17938, la Bifidobacterium BB12. Soy injusto porque me estoy olvidando de muchos porque la lista puede ser mucho más larga, pero un buen lugar para ir a ver es esta guía de la Organización Mundial de Gastroenterología. Si la gente pone World Gastroenterology Association 2023 Probiotics Guidelines, ahí, y bueno, si no lo voy a postear en Instagram, pero esas cepas, pero no son las únicas, pero bueno, y esas son un poco las condiciones. No, y esa es la pregunta que nos estaban haciendo, ¿dónde podían googlear y buscar esas cepas que tienen mayor... Ahora yo inmediatamente después de este vivo lo posteo el link, el enlace, así les queda a la gente que nos está escuchando, esperen 5 minutitos y lo posteo en las historias. Y yo voy a poner una parte aquí como para cerrar de mi parte, hacerte las preguntas, es el tema de, es importante que el probiótico tenga estudios que lo avalen, estudios clínicos en cuántas personas, y eso es lo que le va a dar esa evidencia al uso del probiótico, ¿ok? Yo ahí sí pongo un poquito, en el caso, yo particularmente hablo del Lactobacillus reuteri, donde tiene más de 200 estudios clínicos en 17,000 personas, y son de esos probióticos que tienen ese aval. Por supuesto que hay otros probióticos y otras cepas que también tienen sus estudios y sus avales,
que definitivamente en ciertas condiciones y en cierto tipo de pacientes van a producir una evidencia y tienen un efecto marcado en una recuperación. Me parece que puedes cerrar el tema, Gabriel. Me gustaría como que dar tu mensaje. Sí, yo siempre en todas las capacitaciones y cursos que doy hago esta diferencia entre lo que es un probiótico y un suplemento microbiano. Un probiótico realmente es aquel que tiene el estudio clínico trazable, que yo lo encuentro en PubMed, que yo veo la denominación de la cepa y que coloco en PubMed y encuentro la evidencia. Después hay una gran cantidad de productos que ni siquiera dice qué cepa tienen, entonces uno no puede saber si tienen estudios clínicos, y eso es un suplemento microbiano, que bueno, la implementación será un poco más a ciegas, más a prueba y error, pero no es lo mismo un probiótico que tiene estudio clínico, que fue estudiado, a algo que no lo tiene. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, y bueno, y yo creo que el profesional de la salud sepa esa distinción, puede saber cuándo yo tengo evidencia y cuándo no tengo evidencia, cuándo digo, bueno, esto es más avanzar más en un cuarto oscuro. Así que por eso yo siempre digo la importancia de la cepa y el estudio clínico, porque hay mucho esfuerzo puesto atrás de todo eso. No es un numerito y un paper que se hizo, hay muchísimo trabajo, esfuerzo y recursos, y bueno, yo creo que eso es lo que da la diferencia en algo con evidencia y sin evidencia. Excelente, Gabriel. De verdad que muchas gracias. Voy a abrir un poquito ahora el tema de preguntas y respuestas. Aquí están haciendo una pregunta para Gabriel. ¿Qué hace falta para que todas las cepas lleguen a Argentina? Es una buena pregunta y sin embargo no es una condición del probiótico de que sobreviva el estómago. La condición es que yo lo dé vivo y vea un efecto benéfico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Suponete que yo consumí 1 millón de células y en el estómago se murieron la mitad, me quedaron 500.000. Pero llegan al intestino y encuentran temperatura, nutriente, agua y se duplican. Vuelvo a tener el millón. Entonces, es otra vez una ilusión de confianza decir que el probiótico tiene que sobrevivir al estómago. El probiótico tiene que dar un efecto benéfico. Lo que pasa en el estómago es anecdótico, no lo podemos medir, no lo podemos saber. Entonces, yo lo tengo que dar viable y tengo que ver un efecto benéfico. Esa es la definición de probiótico y eso es lo que necesita. Lo que pasa en el estómago prácticamente nadie lo sabe. Gabriel, una pregunta que creo que se le cortó a la persona y justamente estabas hablando de la glutamina y su efecto sobre la microbiota o sobre las vellosidades intestinales. Si lo podías repetir. Sí, hay mucha evidencia de la capacidad reparadora que tiene el enterocito. Nuestro intestino está revestido por una monocapa de células epiteliales que están una al lado de la otra, que son lo que hacen el efecto barrera, y la glutamina es un factor de crecimiento y de reparación para los enterocitos. Los estamos perdiendo cantidad día a día, se van renovando, van entrando en apoptosis. Entonces, tanto el ácido butírico que viene de la fermentación de las fibras, pero también uno se puede suplementar, que muchas veces es necesario, por cuestiones de tener esa energía extra que tenga el enterocito, y eso viene de la glutamina. Ok, aquí están preguntando, se habla de que funciona de manera neuronal. ¿Existe evidencia en el efecto benéfico en neuropatías sistémicas? ¿Me podés repetir? Uy, se me fue para ver. Ya. Ok, se habla de que funciona de manera neuronal. ¿Existe evidencia en el efecto benéfico en neuropatías sistémicas? Me imagino que hablan de los probióticos. ¿Y cuál neuropatía? La verdad que no, es un poco amplia la pregunta. Estimo que sí, no tengo todas las respuestas, pero como yo siempre digo, PubMed es lo que separa la paja del trigo. Pueden entrar ahí y buscar ese tipo de evidencia. No la tengo muy clara eso. Ok. Gabriel, me han repetido bastante esta pregunta. En intolerancia a la lactosa, ¿tiene que ver, puede ayudar los probióticos? No es uno de los... A ver, ¿qué ayuda al intolerante a la lactosa? Consumir menos lactosa o consumir bacterias lácticas que puedan aportar lactasa. No es de los claims. Probablemente un yogur te ayude más a la intolerancia a la lactosa, un yogur deslactosado o un yogur nomás con la fermentación, que un probiótico. No es de los aspectos más demostrados.
Ok. Y aquí una última pregunta, porque yo también sé que tú tienes un compromiso después, Gabriel, y para dejarte tiempo. Aquí la última pregunta que voy a hacer, nos van a poder preguntar por la red todas las preguntas, vamos a tratar de contestarlas por acá o Gabriel nos ayuda. Esta pregunta, ¿y podrían terminar con la celíaca? No, por lo que yo hace un tiempo armé un reel preguntándole a ChatGPT por los probióticos. Digo, bueno, a ver qué pasa con esta cuestión. Me dio una respuesta bastante interesante, algunas muy acertadas, y muy acertada cuando dice, no, yo no sé demasiado de celiaquía, pero cura no tiene. Algunos probióticos se han visto, el efecto es medio tangencial, medio marginal en esas condiciones. No es el abordaje para el cual hay más evidencia. Por el momento, al menos no es. Bueno, ya para dar cierre al live, Gabriel, quiero de verdad agradecerte. Tenemos preguntas de muchos países, Venezuela, Dominicana, que si van a llegar los probióticos a Dominicana, Argentina, Colombia. De verdad que ha sido un live muy bonito, han preguntado muchísimo. Te dan las gracias, Gabriel, de verdad que definitivamente cada vez que nos reunimos es aprender, aprender, aprender. Y como te comenté al principio, yo quería hacer este live más abierto, en el sentido de que podamos dar educación al profesional de la salud, pero que también entraran partícipes como pacientes, consumidores, y que de alguna manera empezáramos a tomar conciencia de cuidar ese intestino, tener un intestino feliz, una microbiota feliz, y cómo cuidar y mantener bacterias buenas. Y definitivamente algo muy importante, Gabriel, y tú lo dijiste, ejercicio, eh, Sí. ingesta moderada de los licores, el tema de automedicación irresponsable, llámese antibiótico, llámese inhibidoras de bomba de protón para sentirnos bien, pero no vamos al médico. Entonces, es un cúmulo de cosas que al fin del día nosotros lo que queremos es tener una buena salud general. Sí, De verdad. no poner la expectativa solamente en los probióticos. Los probióticos pueden ayudar muchísimo, 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 pero si vamos a creer que solo el probiótico nos va a sacar esta condición, estamos fritos. Hay que hacer una revisión de los hábitos y, por supuesto, si tengo que tomar un antibiótico, sumarle un probiótico. Si estoy en un pico, una crisis de intestino irritable, un probiótico con la glutamina, pero creer que el probiótico a mí me va a salvar, no, sería hacer también una falsa promesa. Lo que más conviene es revisar qué comemos, cómo descansamos, cómo entrenamos, si nos automedicamos, cómo manejamos los pensamientos, las emociones, la meditación, cada vez más evidencia sobre la microbiota, entonces todo en su justa medida y atendiendo todos los frentes. De verdad que, Gabriel, súper interesante. Estoy seguro que nos vamos a volver a reunir para seguir conversando de estos temas tan apasionantes. Yo creo que tenemos un live pendiente por ahí contigo y con el doctor Nachman allá en Argentina, porque Sí. también hacerlo triangulado desde el punto de vista del médico gastroenterólogo, microbiólogo, la parte de mercado, va a ser bien, bien interesante este tema. Y de verdad, Gabriel, te agradezco por tu tiempo, por la cercanía, porque a pesar de estar en Argentina, nos sentimos cerca, conectados con nosotros y con el profesional de la salud y con el paciente. De nuevo, gracias, Un, Gabriel. un gusto, David, realmente un gusto. Que termines bien la tarde. Gracias a la gente que nos acompaña. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, Gabriel.